por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros. música, Literatura, folclore, geografía, historia, personajes, toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias, que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa Por los Caminos de América. El programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, Puerta de la Esperanza Colombiana para el mundo a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Enviamos un fraternal saludo a todos los miembros de las instituciones educativas de nuestro departamento y especialmente de la institución educativa Santander. Hoy nuestro programa viene dividido en 4 partes. La primera parte, aventuras virtuales de la historia. Hoy estaremos hablando de dos temas muy importantes. ¿Cuál es el origen del conflicto entre Ucrania y Rusia y por qué tiene relevancia internacional? ¿Qué está pasando en Ucrania? El conflicto entre Rusia y Ucrania. La segunda parte, Guardianes del Templo del Jaguar. Continuamos con la serie Laudato Si, traemos el capítulo número 3, Hermanos Pájaros. La tercera, las huellas imborrables de la historia. Hoy traemos todas las invasiones de los Estados Unidos. La cuarta parte, Cantos de América. Hoy traemos la música popular de la República del Paraguay. Esperamos que el programa sea de su agrado y que usted se conecte con nuestra emisora para poder comprender esa realidad que se está viviendo hoy entre Ucrania y Rusia. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Por los Caminos de América. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Al este, Rusia, al oeste, la Unión Europea y en medio, un país azotado por una guerra que ha dejado ya más de 14.000 muertos. Ucrania, uno de los países más extensos de Europa, lleva desde 2014 inmerso en un duro conflicto al este del país. Y la llamada guerra del Donbass no solo afecta a Ucrania, sino que tiene ramificaciones geopolíticas más allá de sus fronteras. Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? Te explicamos cómo empezó y por qué Ucrania está en el centro de la creciente tensión entre Rusia y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Antes de explicar cuáles son las causas del conflicto actual, hay que echar un poco la vista atrás para entender la particularidad de este país. Entre los siglos IX y XIII, la actual Ucrania formó parte de la llamada Rus de Kiev, una enorme y poderosa federación de tribus eslavas que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur. Desde entonces, su historia se ha caracterizado por la dominación de potencias extranjeras y ha pasado por manos polacas, otomanas, austriacas y sobre todo rusas. Y durante la primera mitad del siglo XX el territorio ucraniano seguía repartido. La zona oriental de Ucrania, que antes de la revolución de 1917 formaba parte del Imperio Ruso, pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania, cuando se estableció la Unión Soviética en 1922. La zona occidental se encontraba entonces principalmente en manos polacas, pero fue con la repartición de territorios durante la Segunda Guerra Mundial que la zona bajo dominio polaco y otras regiones colindantes pasaron a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta república no incluía en un principio la península de Crimea. Esta estratégica región, situada al norte del Mar Negro, había sido anexionada por el Imperio Ruso en el siglo XVIII y era una histórica reclamación ucraniana. Sorprendió, sin embargo, que en 1954 el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, hiciera caso a esta reclamación y decidiera que Crimea pasara de manos rusas a ucranianas. Todo eso sí, bajo el manto común soviético. Pero recordemos que en 1991 se produce el colapso de la Unión Soviética. Ucrania se consolida como país independiente y mantiene una buena sintonía inicial con Rusia, que había sido la república soviética más grande e influyente. Sin embargo, más tarde se fue produciendo un acercamiento hacia Occidente, hasta el punto de elaborarse en 2012 un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea.
algo que incomodó a Rusia, que ejerció presión al punto de que cuando ya estaba todo listo para la firma, en noviembre de 2013, el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendió el acuerdo. Esta repentina decisión provocó que cientos de miles de personas se agolparan en la Plaza de la Independencia de Kiev pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Comenzaba así el llamado Euromaidán. Una serie de protestas y disturbios de índole europeísta y nacionalista, aunque con apoyo también de sectores ultraderechistas que se extendieron por gran parte del país durante varios meses. Estas revueltas se saldaron con más de 100 muertos y continuaron hasta que el 22 de febrero de 2014 Yanukovych huyó de Ucrania. 5 días más tarde, esta crisis fue aprovechada por Rusia. Grupos armados prorrusos apoyados por Moscú tomaron las principales instituciones de la península de Crimea, izaron la bandera rusa y convocaron a un referéndum de independencia. En apenas unos días, Ucrania vio cómo Crimea pasaba a ser dirigida de facto por Rusia. Más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que muchos miembros de estos grupos armados pertenecían realmente al ejército ruso. Incluso, el ministro de Defensa ruso les galardonó con medallas por lograr lo que calificaron como el regreso de Crimea. Este movimiento marcó un punto crítico de las relaciones entre Rusia y Occidente. Provocó la expulsión de Rusia del G8, el grupo de países más industrializados del mundo, y la Unión Europea reaccionó a la anexión de Crimea decretando duras sanciones económicas contra Moscú que aún siguen vigentes. Hay que destacar que la península de Crimea tiene un atractivo especial para Rusia. En la localidad de Sebastopol, al sur de Crimea, se encuentra la principal base naval rusa en el Mar Negro. Desde la independencia de Ucrania, Moscú pagaba una tasa anual a Kiev por el uso de esta base, algo que ya no necesita hacer con su anexión. Además, tal y como contamos antes, esta región había formado parte del territorio ruso durante un periodo de tiempo, por lo que para Moscú y especialmente para Vladimir Putin, con esto recuperaban un territorio que les pertenecía. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Un mes después, fuerzas prorrusas tomaron también varias localidades en la zona del este de Ucrania, tras lo cual se iniciaron enfrentamientos armados con el ejército ucraniano. Tal fue el empuje prorruso en esta región conocida como el Donbass, que el 11 de mayo se declararon independientes las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, aunque siguen sin ser reconocidas internacionalmente. Desde que comenzó la llamada guerra del Donbass entre ucranianos y fuerzas prorrusas, la OTAN ha acusado a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas, algo que niegan desde Moscú. Desde entonces, las negociaciones de paz, como el Protocolo de Minsk o el Acuerdo de Minsk II, han intentado sin éxito alcanzar un alto al fuego. Ucrania, Rusia, Alemania, Francia, representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y representantes de las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk han participado de estas conversaciones, pero el conflicto sigue asolando al este de Ucrania y dejando miles de víctimas. Naciones Unidas ha advertido de los crímenes de guerra que se han sucedido desde 2014 en esta región, así como del alarmante deterioro de los derechos humanos. También contabiliza en más de 1,5 millones las personas que se han visto obligadas a dejar sus casas durante este tiempo. Además de las miles de víctimas en terreno ucraniano, se añaden las casi 300 personas que murieron en el avión de Malaysia Airlines derribado el 17 de julio de 2014 por un misil de fabricación rusa, aunque ningún bando se hizo responsable. Pero, ¿qué implicaciones geopolíticas y económicas tiene este conflicto? Para empezar, Rusia y Ucrania comparten lazos históricos, étnicos y culturales. Precisamente en las regiones en conflicto, la mayoría de la población habla ruso en lugar de ucraniano, y esta es una de las razones que dan quienes defienden la anexión de estas regiones ucranianas desde Moscú. Por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos ven en Ucrania un potencial aliado a nivel estratégico y militar justo a las puertas de Rusia, y según algunos analistas, esto es lo que precisamente quiere evitar Putin. En 2008, la OTAN con Estados Unidos a la cabeza prometió que Ucrania y Georgia, otra ex república soviética, serían admitidos en la Alianza Atlántica. Y esta es una de las líneas rojas marcadas por Rusia. Putin ha repetido que quiere evitar que la OTAN extienda su influencia hacia países de Europa del Este y Asia Central. Pero además, la industria energética también es clave para entender la trascendencia de esta disputa. Rusia ha construido un enorme gasoducto entre su territorio y Alemania llamado Nord Stream 2. Sin embargo, el proyecto se encuentra bloqueado actualmente por Alemania y la Unión Europea, quienes temen que Rusia pueda utilizar este gasoducto para presionar a Ucrania.
Actualmente, la mayor parte del gas ruso que llega a Europa lo hace precisamente a través de Ucrania, pero con la apertura de Nord Stream 2, Moscú podría hacer llegar todo el gas directamente a Alemania. Esto privaría a Ucrania del ingreso de alrededor de $2.000 millones al año. Y según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, este proyecto es un arma geopolítica peligrosa del Kremlin, pues hay analistas que piensan que en el momento en que no hubiera gas pasando por Ucrania, ya no existiría un impedimento para un potencial ataque ruso. Pero el bloqueo de Nord Stream 2 no supone solo un perjuicio para Rusia, sino también para Europa, que necesita el gas ruso y que ha visto cómo los precios del gas se han disparado. Como ves, este conflicto va mucho más allá de lo territorial, resuena y tiene consecuencias a nivel global. Todos los niños del mundo debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. La guerra del Donbass y el conflicto de Ucrania. Para entender este conflicto tenemos que ir bastante atrás en el tiempo, concretamente a los tiempos de la Unión Soviética. Ya desde un principio, una importante parte del pueblo ucraniano rechazaba la dominación soviética. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, muchos ucranianos recibieron a las tropas alemanas como auténticos héroes. Sin embargo, la Unión Soviética duró hasta los años 90 y Ucrania no consiguió su independencia hasta 1991. El problema es que el país estaba dividido. Una gran parte de la población era étnicamente rusa y otra era étnicamente ucraniana. Y esta diferencia se ve en una de las cosas que más unen a un país, su lengua. Menos de un 70% de los ucranianos tienen al ucraniano como lengua materna, mientras que la mayor parte del resto de la población son de habla rusa. Esta separación lingüística y étnica es la clave de todo el conflicto y ahora os cuento por qué. En 2010, Viktor Yanukovych, miembro del Partido de las Regiones, un partido prorruso, ganó las elecciones en 2010 y se convirtió en presidente de Ucrania, comenzando una nueva etapa en la que la democracia ucraniana se fue deteriorando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque para empezar, la corrupción campaba a sus anchas con Yanukovych en el poder, y también porque comenzó a encarcelar opositores como la ex primer ministro Yulia Tymoshenko, que fue rival de Yanukovych en las elecciones que este ganó. Con Yanukovych en el poder también se encarceló al ministro del Interior Yuri Lutsenko. Sin embargo, la economía de Ucrania prometía mucho. El PIB del país crecía y crecía y una gran oportunidad se presentó delante de los ucranianos. La Unión Europea llamaba a su puerta y le ofreció a Ucrania ser miembro de esta. El 30 de marzo de 2012, Yanukovych y los líderes de la Unión Europea firman un tratado de adhesión de Ucrania a la UE que incluía varios requisitos como los de la liberación de los presos políticos ucranianos. Yanukovych prometió a su pueblo realizar las reformas necesarias para que Ucrania ingresase en la Unión Europea. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2013, el gobierno ucraniano informó de que el proceso de preparación de la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea quedaba suspendido. Esto fue un palo para una gran parte del pueblo ucraniano, ya que se frotaban las manos con el acceso al mercado común europeo. ¿Pero por qué hizo esto Ucrania? ¿Qué le hizo borrarse de su proyecto europeo? Pues nada más y nada menos que Rusia. Rusia no quería dejar que Ucrania cayese bajo la influencia de la Unión Europea, y presionó al gobierno de Yanukovych para que no se uniese a esta. Rusia prometió una generosa ayuda económica a cambio de esto. La razón de tanta pelea por Ucrania no es otra que una disputa geoestratégica entre la Unión Europea y Rusia, y es que por Ucrania pasan importantes gasoductos que surten a Europa tanto de gas ruso como de gas de los países de Oriente Medio, un recurso de vital importancia para el abastecimiento de la energía europea. Sin embargo, las protestas en Ucrania se fueron multiplicando y escalaron hasta que en Kiev se levantaron barricadas y se montó un gran movimiento ciudadano de protesta conocido como el Euromaidán, que exigía el fin del gobierno de Yanukovych. Las protestas se fueron radicalizando en un país en el que la mayoría de los manifestantes tenía formación militar y en el que los choques entre manifestantes y policía fueron brutales. También el gobierno recurrió a grupos ilegales formados por criminales, militantes prorrusos o elementos extremistas de las fuerzas armadas y policía, unos grupos que recibieron el nombre de Titushkis. También en el Euromaidán se organizaron distintas milicias que recibieron el nombre de unidades de defensa, y entre las que se encontraban elementos nacionalistas ucranianos y organizaciones de extrema derecha. El 22 de enero de 2014 llegaron los primeros 5 muertos a las protestas. Finalmente, y con un balance cercano a las 200 víctimas mortales, Yanukovych huyó del país y los opositores tomaron el control de las instituciones ucranianas. Yulia Tymoshenko fue liberada, se celebraron elecciones presidenciales, Rusia la reconoció y todos fueron felices y comieron perdices. Increíble final, ¿no? Pues no, esto no acaba aquí. ¿Os acordáis de que la población de Ucrania estaba dividida en dos? Que había una parte prorrusa de habla rusa y otra parte ucraniana de habla ucraniana y con tendencia más europeísta. Pues resulta que la mayoría de los prorrusos viven en el sureste del país. A los pocos días de la huida del presidente Yanukovych en Crimea,
una región de Ucrania con una aplastante mayoría prorrusa, comenzaron a aparecer grupos de encapuchados perfectamente armados y equipados. Uno de estos grupos tomó los edificios de la presidencia y el parlamento de Crimea, izando la bandera rusa en ambos, unas banderas que siguen ondeando hoy en día. El mismo día, el Parlamento de Crimea anunció un referéndum de autodeterminación para el día 30 de marzo. Con una participación de más del 80%, la opción de ser anexada a Rusia ganó con más del 96% de los votos. Un referéndum que, por otra parte, no tuvo muchas garantías democráticas. Por ello, los países occidentales no reconocen este referéndum. Sin embargo, desde entonces, de facto, Crimea pertenece a Rusia. Pero tampoco se quedó aquí todo esto. Las protestas prorrusas contra el gobierno europeísta de Kiev se extendieron por toda la región industrial del Donbass. Al igual que en Crimea, en todo el Donbass comenzaron a aparecer de la noche a la mañana grupos armados en ciudades como Donetsk o Lugansk. En Donetsk, los manifestantes proclamaron la República Popular de Donetsk, mientras que un grupo de diputados regionales de Kharkov asumió el control de las instituciones gubernamentales y proclamó la República Popular de Kharkov, aunque esta no durará mucho. Unos días más tarde, grupos armados prorrusos proclamaron la República Popular de Lugansk. La separación era un hecho. El ejército ucraniano no era capaz de controlar una importante parte del país, y los prorrusos se habían hecho con el control de todas las instituciones de esos lugares. La guerra a estas alturas parecía inevitable. Durante estas semanas, entre abril y mayo de 2014, los enfrentamientos entre grupos prorrusos y nacionalistas ucranianos también fueron frecuentes, destacando la masacre de Odessa, en la que el Pravy Sector, un grupo nacionalista de extrema derecha ucraniana, provocó un incendio que acabó con la vida de 46 personas, además de muchos heridos que eran golpeados cuando huían del edificio. A pesar de que hubo conversaciones internacionales entre las potencias implicadas que acordaron rebajar la tensión, los enfrentamientos continuaron escalando. Los comandos prorrusos hicieron incursiones tomando diversas localidades y edificios estratégicos, y a pesar de que las contraofensivas del gobierno se lo ponían muy difícil, cada vez más y más territorios caían en manos prorrusas, que se hicieron con una buena cantidad de armamento que había en las bases de esos lugares. El frente se fue estabilizando, y de facto las milicias prorrusas mantenían el control de todo el este ucraniano. El papel de Rusia en la consolidación de las posiciones prorrusas fue clave, ya que armó a estas milicias y proporcionó importante asesoramiento militar, apoyo logístico y de inteligencia. Sin embargo, lo más efectivo para los prorrusos fueron los sistemas antiaéreos que les permitieron derribar aviones militares ucranianos, un elemento que fue clave para que las tropas del gobierno no pudiesen recuperar territorio e incluso se replegasen en julio de 2014. Aunque el hecho no está demostrado y se acusan mutuamente, todo parece indicar que por error las milicias prorrusas derribaron un avión comercial Boeing 777 de Malaysia Airlines con 295 pasajeros a bordo. Para septiembre de 2014 la situación del ejército ucraniano era insostenible. Las milicias separatistas avanzaban a la par que el ejército ucraniano cosechaba derrotas y muchas bajas. Para el 4 de septiembre el gobierno de Ucrania había sufrido 3.881 bajas, de las que 837 eran muertos. A pesar de que en septiembre se hizo un proceso de alto al fuego que se llevó a cabo en octubre de 2014, extraoficialmente los combates, escaramuzas y emboscadas continuaron. El culmen de estas operaciones llegó en 2015, cuando entre 5.000 y 8.000 soldados del ejército ucraniano quedaron sitiados en Debaltsevo. Tras varios días de combates, finalmente los sitiados se rindieron y entregaron las armas a las milicias separatistas, las cuales se apuntaron la mayor victoria de la guerra. Desde entonces la situación en Ucrania ha sido de calma tensa. La línea del frente ha estado estancada, pero a menudo se reactivan las hostilidades, especialmente con bombardeos de artillería. De hecho, la guerra del Donbass es utilizada por el Kremlin y por el gobierno de Kiev como una herramienta política. Es decir, cuando Putin necesita ganar popularidad porque tiene problemas internos, el conflicto tiende a reactivarse. Lo mismo ocurrió con las elecciones presidenciales ucranianas, en las que el expresidente Petro Poroshenko trató de azuzar el conflicto para mejorar sus resultados electorales, algo que finalmente no ocurrió. La situación actualmente se resume en que las repúblicas de Donetsk y Lugansk siguen en pleno funcionamiento con sus propias instituciones y fuerzas armadas lejos del control de Kiev. A su vez, Rusia sigue garantizando la existencia de estas, mientras que ni la OTAN ni la Unión Europea se ha llegado nunca a involucrar en el conflicto lo suficiente como para dar un golpe de efecto a la situación. De hecho, actualmente son señores de la guerra los que controlan las milicias prorrusas separatistas en el este de Ucrania, controlando una vasta cantidad de terreno. Otra de las consecuencias de esta guerra ha sido la anexión de facto de Crimea a Rusia, y es que a pesar de que la comunidad internacional no reconoce esta anexión, como hemos visto antes, la realidad es que Crimea ya ha sido integrada en la Federación Rusa, y el Kremlin tiene pleno control sobre el territorio.
Por último, no hay que olvidarse del drama que ha supuesto la guerra con cientos de miles de desplazados, más de 13.000 muertos y una crisis económica que dificulta el acceso de la población a los servicios sociales más básicos en territorio separatista. Así que todo indica que el conflicto seguirá letargado pero sin resolverse. ¿Pero tú qué piensas? ¿Recuperará Ucrania todo su territorio? ¿Serán Donetsk y Lugansk independientes? ¿Serán anexionados a Rusia como Crimea? Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy. Laudato Si. Laudato Si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 3. Hermanos pájaros. Paz y bien, hermanas y hermanos. Soy Francisco de Asís. Muchos de ustedes han oído de mí. Pues aquí estoy nuevamente, interesado en conocer los males que aquejan a nuestra madre tierra, las heridas que le hemos causado. Hoy les hablo desde unas altas montañas de un país llamado Guatemala. Parece una catedral verde adornada de orquídeas. Y dicen que aquí vive el más hermoso de los pájaros nacidos en esta tierra. El Quetzal. Aguardaré su llegada. O tal vez lo llamo. Ahí está. Tiene que ser ese el Quetzal. Plumas verdes y azules, pecho rojo y esa cola larguísima, una belleza de criatura. Bendito sea Dios que te creó tan hermoso. Y bendito tú, hermano Francisco. Bienvenido a nuestra casa. ¿Cómo conoces mi nombre? Yo nunca te había visto antes. Tú eres el hombre santo que hablaba con nosotros, los pájaros. Sí. Eres popular. Ya me habían contado de vos. Qué precioso eres, hermano Quetzal. Gracias. Tus plumas son brillantes como la esmeralda que mi padre, Pedro Bernardone, le regaló un día a mi madre. Muy rico debía ser tu padre para comprar esa joya. Sí, era muy rico, aunque no era tanta su riqueza como la que veo en este lugar donde vives. Razón tienes, Francisco. Nadie podría contar nunca las vidas de todo tamaño y color que se esconden en estas montañas. Y nadie podría imaginar que tú, tan majestuoso, tuvieras un canto tan humilde. ¿Por qué me hablas tan bajito? Debo cuidarme, hermano Francisco. ¿Pero de qué? ¿De quiénes? De gente desalmada. ¿Por qué? Paso mi vida escondiéndome. A ver, cuéntame, hermano Quetzal. Te escucho. Yo solo puedo vivir en lugares como este. Tierras altas y frescas. Ajá. Solo sé hacer nido en árboles como estos, tan altos que les hacen cosquillas a las nubes. Sí. Solo aquí encuentro mi comida preferida, los aguacatillos de monte. ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Ya están aquí otra vez! ¡Cuidado! ¡Es fuego! ¡Un incendio! ¡Huye, Francisco! ¡Huye, Quetzal! ¡Vamos! ¡Yo te alcanzo! ¡Huyamos de aquí! ¡Salgamos ¡Ponte de aquí! a resguardo! Aquí ya estamos seguros. Sí. No sé hasta cuándo. ¿Ves lo que te decía, Francisco? Sí, hermano Quetzal. Quieren acabar con nosotros. Quieren desaparecernos. Queman la tierra, queman los árboles, dejan los cerros pelados. Así no podemos vivir. Ay, no seas pesimista, hermano mío vestido de verde. Hay un hombre vestido de blanco en Roma que te está defendiendo. Pues agradécele. Lo haré. Pero dile que somos muchos los hermanos con alas que estamos en peligro. A unos los cazan por el gusto de matarlos, a otros para venderlos. Unos migran a otras tierras, pero ya no encuentran dónde vivir. Mira. ¿Dónde? Mira ese que viene por ahí. Good morning, good morning. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llaman Azulejo. Azulejo. Porque llevo el cielo pintado en mis plumas. ¿Y por qué saludaste en esa lengua extraña? Es que él viene del norte, Francisco. Allá hablan inglés. Somos aves migratorias.
Así nos conocen ustedes los humanos. Cuando hace frío en el norte, migramos al sur. Y cuando es en el sur, vamos al norte. Pero mira nuestra tragedia, Francis. Venimos aquí buscando comida y solo encontramos tierras secas, sin vida. Venimos buscando buen clima y el calor se ha vuelto insoportable. Se les ha complicado la vida a ustedes, hermanos pájaros. Pero ustedes los humanos están peor que nosotros. Eso es cierto, Francis. Mucho más peor. A ver, explíquense, hermanos pájaros. Yo los miro, Francis. Cuando vuelo, desde mi altura miro cientos, miles de jóvenes, hasta niños y niñas que huyen de aquí, de Guatemala, de Honduras, de toda Centroamérica, de México. Se montan en el techo de los trenes. Atraviesan desiertos a pie. ¿Por qué se van? ¿Hacia dónde van? Hacia el norte, hacia los Yunay, de donde ahora vengo yo. Van buscando vida, buscando algún trabajo. Mientras haya hambre en nuestras casas, en nuestra familia, siempre va a haber migración. Caminamos 8 horas. Nos llevaron todo se quedó en el tren, ropa y todo. He visto cómo violan a las mujeres enfrente de uno, cómo matan a las personas enfrente de uno, y uno no puede hacer nada más que bajar la mirada. Es difícil porque sabes de que estás dejando todo atrás. Yo tenía mi vida hecha, un trabajo con mis hijos, con mi esposo. Igual es difícil porque entre más me acerco a la frontera, más me alejo de ellos. Francis, 11 millones de latinos trabajan en los Yunay, sin papeles, perseguidos. En otros países de América del Sur salen forzados de sus tierras por las grandes represas de agua, por las mineras. ¿Y a dónde van? A los suburbios de las ciudades, a las favelas, al mal vivir. Van de país en país, sin lugar en el mundo. También huyen de África, de los países árabes. ¿Y esos hacia dónde van? A Europa. Se montan en barcazas, se lanzan al mar para escapar. Muchos se ahogan. Otros llegan a las costas de tu patria, Italia, o a Grecia, a esos países. Huyen por las sequías, por las guerras, por falta de trabajo, por falta de todo. Nosotros los pájaros podemos volar, pero ellos no. A los migrantes les cierran las puertas, construyen muros para que no pasen, los atrapan, los devuelven, los tratan como criminales. Ay, esas noticias me entristecen. Pues para que no estés triste, te cantaremos. Todavía no has escuchado mi canto. Brother Francis, abre tus oídos. Alabado seas, mi Dios, por ese canto tan gracioso. Hermano Francisco, dime. ¿Podemos pedirte algo? Pero, por supuesto, quien pide, recibirá. ¿Qué quiere? Hermano Francisco, diles a tus hermanos humanos que no queremos desaparecer. Diles que el mundo sería más feo y más gris sin nosotros, sin nuestros cantos. Diles que sus hijos y sus nietos nos tienen que conocer. Y diles también a esos codiciosos del norte que dejen entrar a los hombres y a las mujeres migrantes, que abriéndoles las puertas solo están devolviéndoles un poquito de lo mucho que les quitaron antes. Palabra de pájaros, palabra de Dios. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Los cambios del clima originan migraciones de animales que no siempre pueden adaptarse. Los más pobres también se ven obligados a migrar, con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental. Cuando miramos el rostro de los que sufren, el rostro del campesino amenazado, del trabajador excluido, del indígena oprimido,
de la familia sin techo, del migrante perseguido. Se nos estremecen las entrañas frente a tanto dolor. Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino préstamo a nuestros hijos. Salvemos nuestro planeta. Las huellas imborrables de la historia. Historia de las invasiones de Estados Unidos en América Latina y el mundo. Invasión tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno, ni por los romanos, ni por los turcos, ni por los ingleses, ni por los alemanes, ni por los soviéticos, ni por ninguna nación en la historia de la humanidad. Revisemos esa historia de intervenciones militares norteamericanas, año tras año, invasión tras invasión. Nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, de este a oeste, de norte a sur. En 1823, el presidente norteamericano James Monroe concretó la doctrina expansionista de Estados Unidos con su famosa frase: América para los americanos. ¿Qué quiere decir América para los norteamericanos? La ambición imperial de Estados Unidos sobre América Latina comienza con su vecino más próximo, México. Texas pertenecía a México. En 1835, colonos de Estados Unidos comienzan una ocupación silenciosa del territorio de Texas. Luego, con varios pretextos, el gobierno norteamericano declara la guerra. En apenas 10 años, México pierde la mitad de su territorio, 2 millones de kilómetros. Estados Unidos se queda con el oro de California y con el petróleo de Texas. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Año 1898. Estados Unidos interviene militarmente en Cuba con el pretexto de ayudar a los cubanos que luchan contra la colonia española. La verdadera intención es quedarse con la isla. Cuando España es derrotada por los patriotas cubanos, los yanquis se niegan a salir de Cuba e imponen la autoridad de Leonard Wood, jefe de las tropas de ocupación. Los Estados Unidos se reservan el derecho de seguir interviniendo en la isla y se apoderan de Guantánamo, una base militar que aún no devuelven. Ese mismo año, 1898, Estados Unidos pacta con España la anexión de la isla de Puerto Rico. ¡Ay, bendito! Colonia gringa hasta el día de hoy. Año 1903. Estados Unidos quiere hacer un canal que una los dos océanos para el paso de sus barcos mercantes. El departamento colombiano de Panamá es el mejor sitio para esta obra de ingeniería. El gobierno colombiano rechaza las condiciones que pretende imponerle el presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt. Así que Estados Unidos manda barcos cañoneros para asegurar que Panamá quede separado de Colombia. Yo creo en la política del gran garrote. Colombia pierde un departamento. En 1914, Estados Unidos se apropia de toda la zona del canal. Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continuará.
Historia de las invasiones de Estados Unidos en América Latina y el mundo. Invasión tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno en la historia de la humanidad. Continuemos revisando esa historia año tras año, invasión tras invasión. Comenzando el siglo XX, las intervenciones militares norteamericanas, especialmente en Centroamérica y el Caribe, se suceden a velocidad de vértigo. 1901. Los marines desembarcan en Nicaragua. 1903. Invasión de Panamá para asegurarse la zona del canal. 1905. Los marines desembarcan en República Dominicana y controlan las aduanas del país. 1906. Los marines desembarcan en Cuba. 1907. Los marines desembarcan en 6 puertos de Honduras. 1908. Los marines intervienen en la contienda electoral de Panamá. 1910. Los marines desembarcan en Bluefields y Corinto, costa oriental de Nicaragua. 1911. Los marines invaden nuevamente a Honduras. 1912. Los marines vuelven a intervenir en las elecciones de Panamá. Ese mismo año, los marines invaden Nicaragua y organizan el asesinato del patriota Benjamín Celedón, y ahí se quedan 21 años. 1913. La embajada norteamericana participa en el derrocamiento y asesinato del presidente mexicano Francisco Madero. Meses después, los marines desembarcan en el puerto de Tampico y se llevan los $8 millones que se encuentran en los cofres de la aduana. 1914. Los marines invaden República Dominicana. Ese mismo año, invaden también Haití. Las tropas invasoras se quedan durante 19 años. A su salida, dejan instaurada la tiranía de la familia Duvalier, que durará 50 años más. 1916. Estados Unidos invade una vez más República Dominicana. La ocupación dura 8 años. Al irse, dejan como capataz de sus intereses al sanguinario Rafael Leonidas Trujillo, que se mantiene en el gobierno durante 31 años. Yo, el generalísimo, el jefe, el chivo. 1921. Los marines invaden El Salvador. 1924. Los marines invaden Honduras. 1925. Los marines aplastan una huelga general en Panamá. 1926. Los marines desembarcan en Nicaragua. 1932. Estados Unidos envía barcos de guerra durante la revuelta de Farabundo Martí en El Salvador. 1934. Augusto César Sandino lleva años luchando contra los marines invasores, pero cae en una emboscada. A su muerte, los gringos dejan en Nicaragua como guardián de sus empresas al dictador Anastasio Somoza, asesino y ladrón. Se cuenta que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dijo de él: yo sé que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. La sanguinaria dinastía de los Somoza durará hasta 1979. Invasión tras invasión. Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continuará. Historia de las invasiones de Estados Unidos en América Latina y el mundo. Invasión tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno en la historia de la humanidad. Continuemos revisando esa historia año tras año, invasión tras invasión. Año 1945. Antes de arrojar la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, el presidente norteamericano Harry Truman reza:
Oramos para que Dios nos guíe a utilizar la bomba según sus maneras y para sus propósitos. Una segunda bomba cae sobre Nagasaki. El saldo trágico de esta acción criminal son 300.000 civiles muertos. El presidente Truman declara inmediatamente al recibir la noticia: Oh, este es el suceso más grandioso de la historia. ...1946... Estados Unidos planifica el derrocamiento y asesinato del presidente de Bolivia, Gualberto Villarroel. 1950. Operación de comandos y aplastamiento de una rebelión independentista en Ponce, Puerto Rico. 1954. La CIA organiza la invasión mercenaria contra Guatemala para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y defender los intereses de la compañía gringa United Fruit. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Invasión tras invasión. El mismo año, 1954, Estados Unidos arma un complot contra Getúlio Vargas, presidente nacionalista de Brasil, y consigue su suicidio. 1955. Estados Unidos colabora con Inglaterra en el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón. Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución puede ser muerto por cualquier objetivo. Después, los capitalistas norteamericanos desmantelan la industria argentina. 1961. La CIA, autorizada por el presidente John F. Kennedy, financia una banda de mercenarios que desembarcan en Playa Girón para derrocar a Fidel Castro y aplastar la revolución cubana. Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. 1963. La CIA apoya el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch. Ante el levantamiento popular, los marines invaden República Dominicana. Al irse, quedan miles de muertos en las calles de Santo Domingo y un presidente impuesto, Joaquín Balaguer, para custodiar los intereses norteamericanos en esta isla del Caribe. 1964. Estados Unidos está detrás del golpe de Estado contra el presidente brasileño João Goulart. 1966. Operación de comandos e intervención de los Boinas Verdes contra los rebeldes guatemaltecos. 1973. La CIA, con órdenes precisas de Richard Nixon, dirige el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende y deja instalada la dictadura de Augusto Pinochet y el modelo económico neoliberal. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron.
1975. La embajada norteamericana promueve el derrocamiento del presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, mediante un golpe institucional y vuelve a poner la economía en manos del Fondo Monetario. También se imponen sangrientas dictaduras en Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, todas apoyadas por Estados Unidos y para defender los intereses del gran capital norteamericano. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Los muertos, desaparecidos y torturados se cuentan por decenas de miles. América Latina se ha vuelto un campo de concentración de los Estados Unidos de Norteamérica. Invasión tras invasión. Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continuará. Historia de las invasiones de Estados Unidos en América Latina y el mundo. Invasión tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno en la historia de la humanidad. Continuemos revisando esa historia año tras año, invasión tras invasión. We unleash the most powerful and creative force on this planet. Los años 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan, fueron los peores para América Latina. Remember, there are no limits to growth and human progress when men and women are free to follow their dreams. 1981. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La CIA organiza el atentado contra el presidente nacionalista ecuatoriano Jaime Roldós, que muere en un misterioso accidente de aviación. 2 meses después, queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. La CIA provoca otro accidente aéreo que le cuesta la vida al general Omar Torrijos. El movimiento nacional en Panamá queda así descabezado. Durante la década de los 80, Estados Unidos organiza la llamada Guerra de Baja Intensidad contra Nicaragua, valiéndose de guardias de Somoza para derrotar a la revolución sandinista. Más de 150,000 víctimas, entre muertos, discapacitados, viudas y huérfanos. La revolución la perdimos. Yo he escrito mis memorias con el 3er tomo de ellas que se llama La Revolución Perdida, porque ya no hay revolución. La revolución se frustró por la injerencia de Estados Unidos. El presidente Reagan y el presidente Bush hicieron una guerra a Nicaragua y destruyeron la revolución. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Durante esa misma década de los 80, Estados Unidos asesora y financia al ejército salvadoreño en su lucha contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. 75,000 muertos, en su mayoría civiles. Durante la misma década, Estados Unidos financia al ejército de Guatemala en su política de tierra arrasada contra los guerrilleros y las aldeas indígenas. 200,000 muertos. Yo he llorado mucho en la vida, no solo porque uno haya sufrido mucho, sino porque hay otras personas que están sufriendo muchísimo en todo el mundo. Tenemos que dar un consuelo para sus hijos, sus esposas, sus seres queridos. 1983. Los marines invaden la pequeña isla de Granada y destituyen a su presidente Maurice Bishop.
1989. Estados Unidos invade Panamá y apresa al general Manuel Antonio Noriega, antiguo empleado de la CIA. En los barrios populares bombardeados por la aviación gringa, quedan miles de cadáveres. ...1991... El presidente Jean-Bertrand Aristide es derrocado por un golpe organizado por militares haitianos en colaboración con la embajada norteamericana. Año 2002. La CIA planifica el golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Venceremos a las fuerzas que representan el imperialismo por dentro del país y desde fuera. Venceremos definitivamente a la obscena burguesía nacional arrastrada a los intereses imperiales. Año 2009. Estados Unidos es cómplice directo del golpe de Estado contra el presidente hondureño Juan Manuel Zelaya. Y yo le dije, si les han ordenado matarme, disparen. No puedo hacer más. Año 2009. Estados Unidos utiliza 7 bases colombianas para el control militar de la región. Año 2009. Estados Unidos busca instalar bases militares en Panamá, en Perú. Año 2010. Año 2011. Año 2012. Año 2013. Año 2014. Fueron proféticas las palabras de Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a toda la América en nombre de la libertad. Esta es la truculenta historia de Estados Unidos solo en América Latina y el Caribe. Si contamos las intervenciones militares norteamericanas en otros países: China, Corea, Hawái, Filipinas, Rusia, Yugoslavia, Turquía, Irán, Grecia, Vietnam. La lista se haría interminable. Tenía razón el Che. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Invasión tras invasión. Por los caminos de América. Sintonícenos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, aquí en Juventud Estéreo 104.7 FM. Comunicación para la vida. Serie, voces, cantos y melodías de América Latina. La serie que nos invita a viajar por los sonidos de los pueblos de América, sus culturas, su historia, sus legados y mucho más. En el corazón del sur. Paraguay. Oh, oh, esta tierra adentro. El alma de mi pueblo tiene magia y en el corazón se siente un corazón valiente. La fiesta de mi pueblo tiene magia, porque ser felices es nuestra misión, ser siempre una mejor nación. Paraguay, en el corazón del sur. Paraguay, ser feliz es la virtud de mi pueblo, de su gente. La fiesta de mi pueblo tiene magia, porque ser felices es nuestra misión, ser siempre una mejor nación. Paraguay, en el corazón del sur. Paraguay, ser feliz es la virtud de mi pueblo,
ceibo en flor, linda guaraní, suspira amor, mi pecho amante, no hay en el primor de tu Ñandutí, nudo más constante que el cariño que te di. Mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Me iré de aquí, mas no olvidaré, Puñataí, tu juramento, y si he de morir, sin volverte a ver, en mi pensamiento tu recuerdo llevaré. Mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Busco radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Por los Caminos de América, que se emite todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Agradecemos su fiel sintonía y especialmente a las personas que a través de sus aplicativos TuneIn Radio, Radios o Garden nos sintonizan allá en la ciudad de Bogotá, a la familia Alfonso González, a la familia González Suaza, en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta. Un abrazo para Karel Santiago, para Ronald, para Mayra, Ronald Javier, Caterín, Samantha, Blanca Rosa, para Eileen, para Valeria, para Soleil. Fieles oyentes de la programación de nuestra emisora comunitaria y de nuestro programa Por los Caminos de América. Esperamos que sigan disfrutando de este hermoso sábado. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.